¿En qué se gastaban las familias españolas esa enorme cantidad de crédito? El crédito del sistema financiero español a familias y empresas suma en total 1,8 billones de euros. De esa cantidad, 1,1 billones están invertidos en ladrillo. En concreto, 628.000 millones de euros para compra de vivienda, 311.000 millones de euros de crédito a promotores y otros 154.000 millones a empresas del sector de la construcción. Es decir, más de un 63% del total del crédito bancario a empresas y familias españolas está relacionado con el suelo, la construcción y la compra de viviendas y otros inmuebles. Como entenderán, esta sobreinversión en ladrillo disparó el precio de los pisos. En concreto, la exposición de bancos y cajas al sector de la construcción fue del 60% en el año 2007. En tan solo 15 años, el crédito total al sector de la construcción se ha multiplicado por más de 12. Las cajas de ahorro son las más expuestas al ladrillo, ya que más del 70% de sus créditos se concentraba en este sector, frente al 50% de los bancos. Por último, no solo ha crecido la deuda, sino sobre todo, y aún más importante, la mala deuda. Para ello podemos emplear un indicador muy concreto, que es la capacidad de servicio de la deuda viva a partir de la producción actual del PIB. Es un indicador que hemos elaborado en el Instituto Juan de Mariana. Es decir, para medir el volumen de mala deuda o deuda subprime hay que calcular cuántos euros de renta genera la economía nacional por cada euro de deuda existente. Así, una capacidad de servicio del 200% significa que producimos 2 euros de PIB por cada euro de deuda y, por tanto, con la mitad de la renta actual podemos saldar las cuentas. Pues bien, entre 2002 y 2007, la capacidad de servicio de la deuda española pasa del 45,6% al 28,2%, es decir, se reduce a la mitad. En 2007 la economía española solo generaba 28 céntimos de PIB por cada euro de deuda comprometido. O dicho de otro modo, mientras que en el año 2002 necesitábamos aproximadamente 2 años y 1 mes de nuestra producción para amortizar toda la deuda, a finales de 2007 precisábamos de 3 años y medio. O dicho de otro modo, el auge inmobiliario vivido en España ha permitido que la deuda viva haya pasado de representar el 212% de nuestra riqueza nacional en 2002 al 344% en el año 2007. Esta abrupta caída del servicio de la deuda coincide con una época en la que los tipos de interés eran muy reducidos, inferiores al 3%, lo que incentivaba la creación de nueva deuda para acometer inversiones adicionales, que si bien presentaban un coste financiero muy bajo, también generaban un bajo valor añadido. De este modo, sobre todo desde el año 2002, España dispara la creación de deuda de peor calidad y por consiguiente las malas inversiones, coincidiendo con la burbuja inmobiliaria. Problema: las malas inversiones financieras sin duda dispararán los impagos en el futuro, ya lo están haciendo de hecho. Ha habido pues crédito barato y abundante y optimismo entre los banqueros, empresarios y familias. El endeudamiento no importaba porque se suponía que los precios de algunos bienes, me estoy refiriendo como no al suelo, las viviendas y otras edificaciones, siempre subirían. Los tipos de interés se suponía que siempre serían suficientemente bajos. El crédito siempre sería abundante y siempre habría demanda para casi todo lo que se construyera. Además, los créditos del sistema financiero para cualquier actividad de empresas u hogares se apoyaban casi exclusivamente en las garantías hipotecarias de los prestatarios, y ello debido a la supervisión del Banco de España. Es decir, el ladrillo respaldaba la concesión de casi todo tipo de préstamos, ya que la banca tenía una confianza limitada en que su valor nunca se reduciría. España ha vivido pues un innegable boom inmobiliario desde el año 1998, al que han contribuido numerosos factores, desde la emancipación de la generación del baby boom a las restricciones de los mercados de alquileres y de suelo por parte del gobierno, pero sobre todo y muy especialmente debido a la política monetaria expansiva sufrida desde la llegada del euro. El mercado de viviendas ha traído buena parte de los nuevos fondos artificiales creados por el Banco Central, generando una burbuja de precios. Tomando como referencia la relación
entre los precios de venta de pisos y el precio del alquiler, el conocido PER de la vivienda, que también hemos elaborado y desarrollado en el Instituto Juan de Mariana, observamos que a finales del año de 2007 los inmuebles españoles presentaban una sobrevaloración cercana al 40%, dado que el PER de la vivienda se situó en 32,2 puntos frente a una media histórica del 19,5. Es decir, para explicar este indicador, cuando tú comprabas un piso con un PER del 32,2, significaba que necesitabas 32 años alquilar ese piso para recuperar el dinero. Es decir, la vivienda en España a finales del año 2007 estaba sobrevalorada un 40%. Necesita caer como mínimo un 40% para volver a su valor fundamental. La subida ha sido especialmente intensa durante los últimos 10 años, que como ya hemos visto coincide con los bajos tipos de interés aplicados por el Banco Central Europeo. Vayamos a la situación actual. Señores, toda esta burbuja de deuda estalla a finales del año 2006. Momento en el que por primera vez en 10 años los promotores comienzan a darse cuenta de que la venta de pisos desciende y por tanto el aumento de precios se ralentiza. ¿Por qué? Pues por lo mismo que sucedió en Estados Unidos. La inflación comienza a crecer en la zona euro y el BCE decide subir tipos progresivamente, desde el 2% en los que los tenía fijados en el año 2003, hasta dejarlos en el 4%, es decir, el doble, a mediados de 2007. A este tipo de interés ya no se venden casas a los precios de burbuja en las que estaban, y los impagos comienzan a aflorar. El castillo de naipes nuevamente se derrumba, solo que en este caso afecta al seno de la Unión Europea, y sobre todo, y muy especialmente a España. A ello se añade el estallido de la crisis financiera internacional, que provoca una sequía sin precedentes en el mercado interbancario, que es a donde acuden los bancos a refinanciarse. La insolvencia generalizada de la banca internacional cierra el grifo del crédito a todos los niveles. Por ello, hay que dejar claro que la crisis en España iba a llegar tarde o temprano, debido al sobreendeudamiento del país y a la falta de ahorro. Tan solo era cuestión de tiempo y, por lo tanto, el germen de la crisis en ningún caso ha sido originado por Zapatero, como algunos creen, que además carecía y carece de competencia monetaria a través del Banco de España, sino que la crisis viene generada por la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo. Dicho esto, ¿en qué situación nos encontramos? No me voy a extender sobre ello, puesto que es una cuestión sobradamente conocida por todos. El motor de la economía, la construcción, entra en barrena y la crisis financiera se materializa en una recesión económica de gran magnitud. España encadena ya un año con PIB negativo, con tasas del menos 4% interanual. Asistimos a la mayor recesión nacional de los últimos 50 años. La economía, muy dependiente de ladrillos, simplemente se derrumba. No obstante, el 18% del PIB dependía directamente de la construcción y ocupaba a casi el 13% del empleo total. Ahora bien, un dato que seguramente no conocen y desde luego no van a leer en ningún medio de comunicación, es que si a este peso de la construcción sobre el PIB sumamos el sector servicios relacionado con el mercado de la vivienda, el peso real del mercado inmobiliario en España se eleva al 39,4% del PIB nacional. Es decir, algo menos de la mitad de la economía española dependía directa o indirectamente del negocio del ladrillo. Ahí es nada. En los últimos años se han llegado a iniciar en España más de 850.000 viviendas al año, cuando un país como Estados Unidos, con casi 7 veces más de habitantes y en pleno auge inmobiliario, construía 1,1 millones de casas. Este desplome se ha trasladado a la industria y al sector servicios, que están decreciendo en estos momentos a un ritmo próximo al 20% interanual. Una contracción inédita. Todo ello, evidentemente, se ha traducido en un aumento récord del paro. En la actualidad alcanza ya una tasa próxima al 20%, casi rozamos los 4,5 millones de desempleados. Y por supuesto, lo que antes era aumento de precios, hoy se ha materializado en deflación. Es decir, nuevamente la teoría del ciclo, crisis financiera, seguida de recesión económica, paro, deflación y restricción crediticia. Así pues, nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, lo que sí me interesa destacar es un mensaje que probablemente muy pocos de los que están aquí hayan escuchado. La recesión, señores, no es el problema.
Este proceso es inevitable. El gobierno no puede hacer absolutamente nada. Lo único que está en sus manos es tratar de atenuar sus efectos al máximo para permitir recuperar la senda del crecimiento cuanto antes. ¿Por qué? Porque la recesión es el inicio de la recuperación económica. Es el momento en el que el mercado detecta los errores de inversión cometidos durante la etapa previa de burbuja o exuberancia irracional, según la denominó en su momento nuestro queridísimo Alan Greenspan. Puesto que es materialmente imposible incrementar la inversión sin respaldo de un ahorro previo, el crecimiento artificial de la economía es, siempre y en todo lugar, insostenible a largo plazo. Las inversiones realizadas durante la etapa del boom artificial tan solo son rentables con tipos de interés bajos. El problema es que tarde o temprano la expansión del crédito provoca una subida generalizada de precios en los factores de producción y las materias primas. El crédito se extiende también al bolsillo de los consumidores, que al gastar más provocan un aumento de la inflación. Es entonces cuando los tipos de interés suben, momento en el que los empresarios descubren que gran parte de sus proyectos no son rentables, como por ejemplo construir 800.000 viviendas al año o fabricar 1,5 millones de coches. Así pues, la crisis se produce como resultado de un exceso de consumo, un exceso de inversión y una importantísima escasez de ahorro. Y tan solo hay una manera de salir: que los empresarios se pongan manos a la obra para decidir qué proyecto es viable y cuál no, para cerrarlo. La fiesta se acabó. Llega la recesión, que no es otra cosa que el sano ajuste que aplica el mercado para depurar los excesos cometidos en el pasado. Empresas y familias se aprietan el cinturón. La producción y el consumo se hunden. Se paralizan proyectos y la compra de bienes duraderos. Se despiden trabajadores. Se desploma la demanda del crédito. La gente no quiere endeudarse más. Se cierran fábricas, los precios caen. La recesión, señores, es sana, al igual que la deflación. Es el ajuste natural del mercado. Es necesario, imprescindible, liquidar toda esa mala deuda que ha generado el crédito artificial creado por los bancos centrales, para partir de cero y volver a crecer sobre bases sólidas. Y para ello lo mejor que puede hacer el gobierno es no hacer nada. Aunque sin duda lo ideal es que el poder político facilite al máximo ese proceso de ajuste. ¿Cómo? Dejando caer a las empresas insolventes, fomentando el ahorro mediante la reducción de impuestos, flexibilizando el mercado laboral y los sectores productivos al máximo, para propiciar un ajuste rápido que sea capaz de recolocar a la mano de obra sobrante en actividades económicas más rentables. Y sobre todo, mantener la austeridad en el gasto público, ya que de lo contrario el gobierno acaba por acaparar el escaso crédito presente en el mercado, tras una crisis financiera. Curiosamente, hasta el pasado mes de marzo, Zapatero y sus ministros hicieron justamente lo que debían hacer. Es decir, nada. O al menos casi nada. Sin embargo, desde entonces, coincidiendo precisamente, o casualmente, con la retirada de Solbes y la llegada a economía de Elena Salgado, el gobierno se ha puesto manos a la obra. Échense a temblar. Dice haber salido al rescate de familias, empresas y bancos. Y como resultado, lo único que está consiguiendo es dificultar hasta el extremo el ajuste y retrasar sine die la ansiada recuperación económica. En primer lugar, el gobierno ha aprobado la mayor subida fiscal de la historia de la democracia, con la que pretende recaudar entre 10.000 y 15.000 millones de euros en el año 2010, algo más del 1% del PIB. Ha subido el IVA 2 puntos. Eleva el IRPF mediante la eliminación de deducciones fiscales, los famosos 400 euros, que aunque recibieron muchas críticas, era estupendo, era fantástico. Redujo impuestos Zapatero el primer año, luego este año los ha subido. Aumenta la tributación de las rentas del ahorro. Esto es lo más peligroso. El tipo pasa del 19% para los primeros 6.000 euros en plusvalías